Buenas tardes, mi nombre es Juliana María Ospina de la Universidad Uniminuto de Dios de Chinchiná de el estudio de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a ver el caso de Cominosas. El caso es un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia, está vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de la producción. Cominosas. Al momento de la contratación se le solicitaron al trabajador las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud, al fondo de pensiones y se le informó a qué aseguradora de riesgos laborales estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece de una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus trabajos contratados. La EPS asumirá el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En este sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido al trabajador, justificando su decisión de la siguiente manera. El despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. La enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino que tiene un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirido como resultado de las funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esta vacante para otra persona. Lejos de lo que opina la empresa, es importante saber que el trabajador ya presentó la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley laboral protege a las personas en situaciones de incapacidad, discapacidad, independientemente del origen de dicha situación laboral. Teniendo el caso que estamos viendo de Cominosas, podemos determinar y nos debemos hacer unas preguntas, digamos, plantear como tal una hipótesis de ¿la empresa puede despedir como justa causa al trabajador? Como tal decimos que no. ¿Por qué? Porque cada empresa que vaya a contratar un trabajador debe hacerle exámenes de ingreso, exámenes periódicos y como este paciente ya digamos tenía incapacidad, cierto que estaba enfermo, debemos hacerle como tal unos nuevos exámenes después digamos de la recuperación. También debemos tener en cuenta que si un trabajador lo tenemos con una limitación física, nosotros debemos reubicarlo, ¿cierto? Ponerlo como tal en otro trabajo o en otro sitio para garantizarle como tal que no sea discriminatorio. También debemos tener en cuenta que hay unas causas de despido de protección legales, ¿cierto? La ley nos dice que la incapacidad prolongada es un despido que es posible si la incapacidad de un trabajador es más de 180 días debido a una enfermedad o lesión común y su curación no es posible en ese lapso. Fuero de salud. Un trabajador con alguna limitación física, mental o sensorial conocido por el empleador tiene un fuero de salud que protege su continuidad laboral y requiere autorización del Ministerio de Trabajo para su despido. Debe notificarlo como tal al ministerio y este como tal da, digamos, como el aval para poder, digamos, hacer este despido justificado. Requisitos para el despido. Si se cumplen las condiciones de incapacidad prolongada, se debe obtener una autorización del Ministerio de Trabajo, que era lo que ya habíamos dicho, notificar al trabajador con una antelación de al menos 15 días y garantizar el pago de la liquidación y todas las prestaciones convencionales, ¿cierto? También otra pregunta que nos debemos hacer es posibilidad que tiene el trabajador de demandar a la empresa. Sí la debe demandar, ¿por qué? Porque no tiene, digamos, como una justificación. ¿Por qué lo están despidiendo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos de seguridad y salud en el trabajo y como tal recursos humanos, lo que debemos garantizarle como tal es el bienestar a esta persona. Lo que nosotros debemos hacer es reubicarlo como tal en un puesto de trabajo. Pero si esto, digamos, no sucede y la empresa lo despide, el trabajador, la ley ampara al trabajador y puede demandar como tal a la empresa. La empresa puede ser obligada a reintegrar el trabajador, claro, como lo habíamos dicho anteriormente. Cuando como tal se despide este trabajador, debe cumplir con todos los requisitos legales y le deben pagar como tal lo de la seguridad social,
cesantías y todo lo que obliga como tal la ley. También debemos decir que aunque la enfermedad del trabajador no tenga un origen laboral y sea degenerativa o persistente, la legislación colombiana protege el derecho de la estabilidad laboral o reforzada de las personas que se encuentran en estado de debilidad manifestada por enfermedad o discapacidad, ¿cierto? También, como tal, la Corte Constitucional nos dice que ha reiterado despedir a un trabajador enfermo si, sin esta autorización configura despido discriminatorio y sin justa causa, que era lo que estábamos viendo, ¿cierto? Em, También debemos tener en cuenta que lo que estábamos hablando, la empresa debe tener, digamos, todas las consecuencias económicas que va a haber, el pago de salarios y prestaciones, el pago de aportes a la seguridad social, la indemnización de 180 días de salario y pues en algunos casos puede presentar daños morales o sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo. También dice que viable la protección por fuero laboral reforzado, pues obviamente es totalmente reforzado. El fuero laboral reforzado por salud protege a los trabajadores que por su estadio físico, mental, no se encuentran en condición de la debilidad manifestada, según pues el artículo 13 de la Constitución Política. Em, pues en las fuentes como tal bibliográficas que habíamos consultado como tal de acuerdo como tal a este caso, las conclusiones que podemos derivar como tal del caso de Cominosas es del análisis jurídico realizado se concluye que el despido efectuado por la empresa Cominosas carece de validez legal y vulnera derechos fundamentales del trabajador. En primer lugar, la enfermedad o incapacidad del empleado no constituye una causal de despido con justa causa, conforme al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que la decisión empresarial se enmarca en un acto discriminatorio e injustificado. El empleador, al contratar al trabajador, considera las condiciones personales y de salud que éste presentaba y no puede alegarlas posteriormente como motivo para determinar la relación laboral. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada que las personas que se encuentran en una situación de debilidad manifestada por razones de salud gozan del esfuerzo laboral reforzado, independientemente de que su enfermedad sea de origen común o laboral. En virtud de esta protección especial, ningún trabajador en condición de discapacidad o con limitaciones de salud puede ser despedido sin autorización previa del Ministerio de Trabajo y de efectuarse el despido sin dicha autorización. Este se considera ineficaz y de carente de efectos jurídicos, obligando al empleador a reintegrar al trabajador y pagar los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, además de la indemnización contempladas en la Ley 361 de 1997. Debemos recordar que esto pasa mucho en Colombia. Los trabajadores como tal los despiden y no saben como tal de la ley. Recordemos que como tal, así nosotros no conozcamos la ley, no nos podemos excluir como tal de ella. Y pues es un caso que puede llegar, digamos, a pasar en la vida cotidiana en nuestras empresas. Por eso siempre debemos como tal acatarnos a la ley y poder, digamos, brindarle un bienestar físico, mental y social al trabajador. Muchas gracias.